Estamos aquí para criticar lo que dice en el presente. Punto. Exacto, exacto. A mí lo que haya hecho o deje de hacer, pues me da igual. Quiero decir, es que al final eso es enquilosarte en algo que es absurdo y lleva pues a la nada, o incluso a veces claro, te puede llevar a que otros, cuando a medida que te hagas más famoso, otros saquen también tu historial negro. Claro, porque todos tenemos cadáveres en el armario. En España no hay discriminación por tu orientación sexual ni nada. O sea, eso es irreal. Entonces, hacer... Hombre, algunas sí que hay. No, o sea, quiero decir, no, parece que la nieguen, que nunca ocurre. Hombre, a veces sí ocurre, ¿no? Es que esto ya es una postura muy negacionista, tío. O sea, una cosa es que Rejón y los de su cuerda lo sobredimensionen mucho para hacer electoralismo y tal, y otra cosa es que no exista. O sea, ni tanto ni tan calvo. Y a la vez de ser precario sufres discriminación por tu orientación sexual. ¿Qué pasa? ¿Que hay un sufrimiento que vale más que el otro? Hay una contradicción principal y otras secundarias que surgen a partir de la principal, sí. A ver, si la lucha de clases es la contradicción principal y otra cosa que se deriva del discurso de Vaquero normalmente, que eso significa que con ella se resuelven todas las demás. O sea, porque el feminismo y el antirracismo y tal, y yendo primero en la lucha de clases, mágicamente las otras se resuelven. Y una cosa que comentamos aquí tú y yo es que puede haber perfectamente gobiernos socialistas marxistas, en los que pervive el machismo, el racismo y la homofobia. Lo que me hace gracia aquí es que Vaquero, todos los que piensan así, o sea, caen en el mismo absurdo que Irán Chubarela y otra gente así woke, cuando dicen que el feminismo es la lucha contra todas las opresiones. O sea, pues lo que digo, es igual de absurdo. O sea, en el caso de Irán Chubarela, ¿qué pasa? Que es que no pueden pervivir los privilegios de clase, y hablo de clase económica, política y cultural, en un estado ultra feminista, ultra inclusivo. Es que no pueden pervivir de la misma manera que puede pervivir el machismo, el racismo, la homofobia en un país socialista. O sea, voy a decirlo claro. Errejón es muy superior intelectualmente a Vaquero. Y esto, aun contando con todas las críticas que podamos hacerle a Errejón. Pero es que, claro, que Vaquero ridiculiza a Errejón, uno podría pensar que es por envidia, si realmente fuera consciente de esa inferioridad suya frente a Errejón. Pero no, porque es que ni tan siquiera llega a ser consciente de eso. Fíjate, hasta qué punto está alienado, y metido en su burbuja, que no se da cuenta, no es consciente de su franca inferioridad frente a Errejón y de su franca inferioridad a Armesilla, más aún. Que por eso cuando le critica es que ni es consciente. Él ni se da cuenta de que Armesilla es muy superior intelectualmente, que hila mucho más fino, que desarrolla las ideas, que no se queda en comodines y en mantras. Pero claro, Vaquero está tan metido en esa burbuja suya donde todos le dan la razón. Ninguna crítica a la ideología, porque cuando Armesilla le critica a Vaquero su defensa del derecho de autodeterminación, que el único insulto que dijo Armesilla ahí era que dijo que en vez de decir Pau Botella, dijo Pablo Botella y poco más. El vídeo de respuesta de Vaquero a Armesilla no era criticando lo que decía Armesilla sobre el derecho de autodeterminación. Eran todo vídeos de el Andy Aventuras con Clio se parece al calapolla del alcalde de Madrid. Pedro Insúa parecía un drogadicto. Armesilla está a un sándwich de que tenga tetas. O sea, eso era el vídeo reacción. Eso era el vídeo reacción. Y dices, vale, pero ¿dónde está aquí la crítica al derecho? O sea, la crítica de Armesilla al derecho de autodeterminación. Claro. Hacia el Frente Obrero. ¿Dónde está? ¿Dónde está la defensa de Vaquero de por qué él defiende el derecho de autodeterminación? Te digo por qué no lo hace. Porque verdaderamente no tiene ni puta idea de por qué defiende eso. Hemos visto a gente que tienen estudios, pero que luego son, a la hora de hilar conceptos y de interpretar la realidad, son unos ineptos, unos verdaderos ineptos, de ninguna capacidad ni nivel de análisis. Está acusando a los demás justo de lo mismo que se puede acusar a él. No le voy a llamar inepto, pero desde luego no tiene capacidad para hilar conceptos y no
tiene capacidad de hacer análisis, como él ha acusado a otros. La verdad es que yo, cuando me preguntaron antes, me decían, ¿estás nervioso? Y digo, tengo como chispilla dentro. ¿Sabes? Una sensación que tengo yo, que es como la sensación, antes fuiste tú que me preguntó también, ¿no, Alicia? Sí, Es lo hablamos en directo. como una cosa que me da como por dentro, que me empieza a crecer yo solo, es como una chispita en mi interior. ¿Tú sabes cuál es el problema que tiene esta gente? Que como todo el mundo le critica por todas partes, le dan hostias por todas partes, si todo el mundo me critica es que yo estoy en el bando correcto. No, amigo. Igual, es que, cuando todo el mundo te critica, a veces también pasa que igual es que estás haciendo el gilipollas y estás haciendo bastante el ridículo. ¿Te estás dando cuenta que estás atacando a un tío que no cree en la corrección política? Estás atacando a un tío que es un tiburón. Porque es que lo soy. No he visto a un tío tan descaradamente ególatra, tan descaradamente narcisista en mi puta vida. Pero no le da vergüenza. No le da vergüenza no tener abuela, ni bisabuela, ni tatarabuela, ni todas las que van después. Vamos a ver, aquí, o sea, es que hay que darle porque es que se lo merece. O sea, hay que darle duro porque es que se lo gana a pulso. Ser ágil, tener facilidad de palabra. Es muy fácil ser ágil, tener facilidad de palabra, cuando repites siempre lo mismo y cuando te refugias en putas vaguedades, mantras y tópicos. Entonces podemos ir directamente a la lista que me he hecho de esos mantras, vaguedades y comodines argumentales vaqueristas. Es que nosotros queremos transformar las cosas o hacer cosas, que es el siguiente mantra. Esos son sus dos mantras favoritos, ¿no? Podríamos decir. Casi cualquiera, como decía yo, así cualquiera tiene facilidad de palabra. Si repites siempre lo mismo y nunca explicas los conceptos, ¿no? En fin, ¿en qué coño se basa para afirmar que el Frente Obrero quiere transformar la sociedad y que los otros frentes amplios socialistas no quieren transformarla? ¿Por qué? Pero es que eso que comentas no solamente ocurre contra otros frentes, como has dicho, Izquierda Unida y demás, sino es que es en general con todos los grupos comunistas y socialistas que, digamos, conforman el espectro del movimiento comunista español, incluso de otros movimientos comunistas de otros países, incluido de países actualmente socialistas. Es decir, de que ellos, solamente ellos, son los poseedores del verdadero comunismo. Ellos. Son los únicos que quieren transformar la sociedad. Los únicos. Los únicos. El resto son revisionistas, reaccionarios. Otro meme que repite. Los derechos humanos son liberales porque reconocen la propiedad privada. O sea, un marxista que habla de propiedad así, sin más, y no es capaz de distinguir algo tan crucial como propiedad personal o propiedad de los medios de producción. Pero una cosa, en los derechos humanos habla de propiedad privada. La única crítica que se puede hacer a los derechos humanos es que reconocen la propiedad, aparte de no especificar de qué tipo de propiedad. O sea, de verdad, vamos a omitir lo más importante de todo en lo que a los derechos humanos se refiere, que es que son unos derechos inaplicables en su totalidad y que se seleccionan de forma oportunista para justificar la invasión, entre otras cosas, la invasión de países no demoliberales y no occidentales. El país que invade no los aplica a todos los derechos humanos porque nadie puede. El país invadido tampoco, pero el país que invade usa el argumento, el pretexto de los derechos humanos para invadir. Siguiente punto, octavo. Este te va a gustar. Titular. En China, entre paréntesis, en China e incluso en Cuba, hay capitalismo igual que aquí. O sea, no es que él lo juzgue como capitalismo, no, es que ese capitalismo es igual que aquí, igual que el de España, igual que el de Europa. O sea, es un nivel de reduccionismo, de dualismo, pero exageradísimo. O sea, vamos a ver, aquí partimos de que hay muchos tipos de capitalismo y de socialismo. Nosotros siempre hemos estado de acuerdo en eso porque debería ser evidente. E incluso hay muchos tipos de hibridación entre ambos. O sea, de ninguna manera podemos ecualizar el sistema cubano con el chino
y con el demoliberal que reina en Occidente. O sea, este reduccionismo, este dualismo, claro, para lo que le sirve a Vaquero es para, por todo lo que no sea, Albania de Hoxha, URSS de Lenin y Stalin, todo es capitalismo. Todo es reacción o revisionismo, pero al final o sea, son palabras intercambiables. Igual que dice revisionismo, puede decir liberalismo, puede decir capitalismo, o sea, le da igual. Claro, ¿para qué sirve esto? Pues sirve para no preocuparse en nada de describir y diferenciar con mayor precisión. Es comodísimo. ¿Qué decir que China y Cuba son igual que España, igual de capitales de España? Es de cuñado. Lo siento mucho, es comentario de cuñado. No, Es de cuñado. de fundamentalista, lo típico de fundamentalista, de integrista, pues eso, Ya está. está mi modelo, que es el bueno, y todo lo que no sea mi modelo no solo es malo, sino que es lo mismo. Y ya está. Roberto Vaquero, o sea, entre los posibles motivos para expulsión de inmigrantes incluye el robo. El robo. O sea, ¿cómo narices puede un comunista marxista ignorar el factor económico en la delincuencia? Último punto, también te va a gustar. Federalismo y derecho de autodeterminación. Atento. Federalismo y derecho a autodeterminación porque los obreros tienden a unirse. Es el argumento, el único. Es que los obreros tienden a unirse. A mí me parece bastante troleante. Parece bastante troleante. ¿Cuándo han tendido los obreros a unirse? ¿Fue quizá en las guerras mundiales? ¿Fue quizá en las guerras civiles en que se enfrentaron diversas izquierdas obreristas? Y por otro lado, ¿cómo diantres vemos, resulta evidente lo que es una nación cultural dentro de una nación política? O sea, ¿por qué es una nación Cataluña, País Vasco o Galicia y no puede serlo, por ejemplo, una urbanización de ricachones que se quieren autodeterminar para dejar de pagar impuestos? Al fin y al cabo, de manera menos extrema, Cataluña y el País Vasco también son regiones más ricas que se quieren independizar para compartir menos, y de hecho País Vasco ya lo logra en gran medida, para compartir menos con otras regiones más pobres. Vaquero, al igual que los liberales libertarios, ojo, lo que propone es la adhesión voluntaria entre esas naciones. Es que están defendiendo algo de forma dogmática. Y le están defendiendo de una forma muy contradictoria y muy incoherente, porque a la par que tú estás defendiendo el derecho de autodeterminación y afirmas al mismo tiempo que existe la cultura española. Y que hay que defender la cultura española. Entonces, ¿qué puta mierda estás defendiendo, tío? ¿Qué incoherencia es esa? O sea, ¿cómo puedes combinar, por un lado, un españolismo rozando el chauvinismo y rozando la xenofobia con una España plurinacional y encima cuyas supuestas naciones deben unirse voluntariamente? Tanto reírse de los hippies y de los liberales y al final ellos también nos cogemos de las manos voluntariamente. Es que la clase obrera tiende a unirse. Porque lo digas tú, tiende a unirse. Yo creo que tiende a pelearse. Yo creo que la clase obrera, si existe tal cosa, tiende mucho más a pelearse que a unirse. Por naciones, por tipos de obrero, por tipos de profesión. Así cualquiera tiene facilidad de palabra con tan poco vocabulario. La droga es mala y el deporte es bueno. No a las drogas y sí a la cultura física. Como si fueran siempre incompatibles, ¿no? Como si todo el que se droga no hiciera deporte y como si todo el que hace deporte no se drogara nunca. Eso sin tener en cuenta, bueno, para empezar, sin distinguir entre tipos de drogas, sin distinguir entre hábitos de consumo de esos tipos de drogas, sin distinguir entre el metabolismo de cada cual, sin distinguir entre si eres adicto o no, si es un uso ocasional o es un uso habitual, y encima sin tener en cuenta, esto ya lo he dicho muchas veces cuando critico el straight edge, que por cierto Roberto Vaquero fue straight edge y escuchaba Agnostic Front y demás grupos de hardcore, eso lo tengo en común con él.
Pues esto, hablar de las drogas como si nuestro cuerpo no generara de por sí drogas como son la dopamina, las endorfinas o la serotonina, siendo todas ellas, para más INRI, estando ellas, todas estas, vinculadas al deporte. Yo ahora, cuando vaya al gimnasio, voy a ir generando endorfinas, bueno, generar sobre todo después de acabar el entrenamiento.